Saludos, retomando la historia de Overlord. Por cuestiones de trabajo me tardé en retomar esta historia, con esto completo la segunda de las 3 aventuras de este volumen. También a quienes ya leyeron todos los fanfics de Overlord, la primera parte del volumen de Blue Rose la voy a eliminar, eso porque voy a incorporar a Blue Rose como parte del arco de la Guerra Civil del Reino Sagrado, por lo que estén pendientes a la actualización del siguiente volumen. Debido al trabajo calculo dejar nuevamente el manuscrito en stand-by y publicar la siguiente parte en 1 o 2 meses aproximadamente. En el interior, Selene finalmente vio lo que los vampiros querían que fuera minado. Cerca de la entrada, había una puerta fuertemente fortificada. Pero ella podía ver a otros esclavos, trayendo cajas llenas de un metal plateado brillante. Ella no tenía mucho conocimiento de los metales, por lo que la suposición más cercana que podía hacer era plata o mitril. Y ella comenzó a experimentar el infierno. Una pica fue empujada en sus brazos, y le dijeron dónde cavar. Infernal sería una subestimación para describir el dolor que sentía. Los músculos en sus brazos ardían por el esfuerzo continuo. Su espalda fue cortada sin piedad por los látigos del vampiro cuando trató de descansar un momento, dejando heridas dolorosas. Le dolía la garganta por el polvo que respiraba. Lo que era aún peor era que ella no podía beber ante la ocasional calabaza de agua que pasaba entre los mineros, porque sabía que sería drogada. Los minutos parecían horas. Las horas se sentían como días. Las ampollas en su mano comenzaron a sangrar después de algún tiempo. Añadiendo el hecho de que ocasionalmente se cortaba con los minerales afilados cuando trataba de recogerlos. Cuando finalmente se anunció el cambio de turno, el alivio cayó sobre ella como una cascada. Justo ese primer día se sintió como una eternidad. Con las manos sangrando, el cabello rubio canoso por el polvo, la espalda dolorida por la posición incómoda, volvió a su celda, privada de cualquier voluntad. Vino el vampiro con la sopa, y ella apenas se registró haciendo que se deslizara hacia el lado del anciano. Probablemente fue para mejor. Si hubiera estado en su estado normal, no habría podido resistir el olor seductor de la comida. Incluso en su estado avanzado de agotamiento, el dolor agudo en su espalda le impedía quedarse dormida. Finalmente, ella cayó inconsciente. Ella se despertó algún tiempo después. Todos los prisioneros estaban durmiendo. Las profundas heridas en su espalda aún eran dolorosas, pero al menos ya no sangraban. Lo segundo que notó, fue que su mente estaba clara. No más niebla, evitando que ella se enfoque. Probablemente tenía hambre, pero en ese momento ya ni siquiera lo sentía. Sin embargo, sintió muy fuerte su garganta seca, suplicando algo de beber. Rezando al dios de la muerte, se concentró y susurró: crear agua. Era solo un hechizo de nivel 1. Fue uno de los hechizos más fáciles de lanzar. Fue el primer hechizo que aprendió de la magia elemental. Demonios, en su estado normal, habría podido lanzarlo sin siquiera pensarlo. Sin embargo, la pequeña corriente de agua que brotaba de su palma abierta se sentía como una salvación. Esa agua se sintió más santa que el agua bendecida por la misma apóstol Neia Baraja. Más sabroso que los mejores vinos. Más claro que el arroyo de montaña más puro. Bebió con impaciencia, derramando la mitad en el proceso, pero no le importó, ya que le limpiaba la suciedad y el polvo, pero sobre todo porque sentía que tenía el control una vez más. Selene siempre había sido una maga. A la edad de 7 años, podías lanzar su primer hechizo. Desde sus primeros recuerdos, siempre había podido usar la magia. Y esa esclavitud fue la primera vez que fue privada de ella. Por primera vez en toda su vida, se le había quitado el poder tranquilizador de la magia, y era la situación más aterradora en la que había estado nunca. Y terminó. Ahora, ella estaba en control una vez más. Llorando silenciosamente por alivio, dejó escapar toda la frustración de ayer. Por supuesto, probablemente no fue un día entero. En el mejor de los casos, ella pasó medio día en estas minas. A Selene le gustaba pensar que era una persona humilde y tranquila, pero esa fachada se derrumbó, y su ira se desató. En este momento, la felicidad que sintió al recuperar sus poderes fue reemplazada por las llamas de la venganza. Sin embargo, ella se mantuvo algo calmada. Ella todavía tenía que salvar a Armantigarius. El último día, había sido torturada, pero no se olvidó de observar su entorno. Su ruta de escape sería obviamente cuando los prisioneros estuvieran afuera, caminando hacia la mina. Mientras los vampiros acosaban a los prisioneros, ella los observaba. Eran violentos, pero no muchos. Controlaron a los prisioneros con sus mejores equipos y mejores habilidades en combate. En resumen, utilizaron calidad sobre cantidad. Y como Selene era una hábil lanzadora de magia, su conocimiento de combate no significaba nada si no podían acercarse.
Eso significaba que tendría que preocuparse solo por los arqueros y los lanzadores de magia siempre y cuando sacara a los guerreros antes de que se acercaran demasiado. Ella tenía múltiples planes para escapar y salvar a los dos hombres, pero todos ellos tenían sus propios inconvenientes. Parte 53. Después de esperar algún tiempo, el vampiro que los guiaba apareció y abrió las celdas. Selene obedientemente siguió la línea de prisioneros una vez más. En su camino, ella aprendió algo muy interesante. Dos vampiros estaban discutiendo, y uno de ellos mencionó otra cueva que se usaba para almacenar bolsas de carne. Por supuesto, se refería a los prisioneros. Esa fue probablemente la cueva donde estaban Armand y Gaius. Cuando finalmente salió de la cueva, ya podía sentirlo. El aire fresco de la libertad. Mirando a los guardias vampiros, ella susurró, usando el sonido seco de un látigo, cortando la espalda de un pobre alma para cubrir su voz. Lanza de piedra. Una piedra larga y puntiaguda se erigió del suelo y atravesó el vampiro desprevenido, perforando sus pulmones y tal vez su corazón. El vampiro se quedó en silencio por un momento, dejó caer su arco, miró la roca que lo empalaba, antes de perder todo el control sobre su cuerpo y empalarse más con su propio peso. Murió en silencio. Pero el lobo de ojos rojos a sus pies no lo hizo. El canino miró a su amo muerto, y comenzó a llorar. «Hey, ¿qué le pasó a Hichiu? ¿Cómo puedo saberlo? Está muerto». «Aventureros. Espera, no vuelo a nadie, excepto a las bolsas de carne y los lobos». Los vampiros estaban confundidos, y era comprensible. Después de todo, un prisionero que usaba magia era impensable, y no podían oler a ningún otro ser vivo. Selene miró la escena, sonriendo levemente. La magia de la tierra tenía una ventaja sobre los otros tres elementos, ya que ella podía lanzarla desde la tierra misma, no directamente desde ella misma. De esa manera, mientras nadie escuchara su lanzamiento, no tendrían forma de entender quién lanzó la magia. Se arrojó otra lanza de piedra, y esta vez fue un lobo que quedó empalado. «Mierda, estamos bajo ataque. Tú, lleva a los prisioneros a sus celdas». Un guardia comenzó a instar a los prisioneros a regresar a la cueva, mientras que los vampiros armaron sus arcos y desenvainaron sus armas. Selene usó repetidamente la magia de la tierra para que pareciera que realmente fueron atacados. Después de un tiempo, ella usó la confusión para escapar. Los prisioneros ya no estaban en una formación de línea, sino en un grupo grande. Curiosamente, ninguno de ellos, excepto Selene, trató de escapar. Probablemente el efecto de la droga, pensó la maga. Cuando pasaron cerca de un árbol, Selene se escondió detrás de él, y el guardia no lo notó. El grupo de prisioneros pasó, y Selene miró la escena, divertida. Todos los vampiros estaban enfocados en la parte izquierda del camino, y ella estaba escondida detrás de un árbol en la parte derecha. Ella susurró una vez más. Ritmo del viento. Sintió una brisa fresca que envolvía sus pies. Bajo la influencia del hechizo, corrió lo suficiente como para no escuchar a los vampiros luchando contra un enemigo misterioso nunca más. Ella sabía que los chupadores de sangre tenían algún tipo de sistema para monitorear el bosque, así es como se habían encontrado al principio, después de todo. Es por eso que necesitaba una distracción para desviar la atención del sistema mientras se preparaba para salvar a Gaius y Armand. Utilizando Flea, atravesó el dosel del bosque y buscó el pueblo en el que habían detenido antes de entrar en el bosque. La razón fue encontrar el lugar donde fueron capturados. Gaius fue el que tenía la bolsa de sujeción en la espalda. Y después de ser golpeada por el ogro, ella esperaba que la bolsa se hubiera ido volando, y los vampiros no la hubieran recogido. Después de encontrar el pueblo, regresó al bosque oscuro y colocó el desvío. Un pequeño hechizo, no tan dañino. Pero lo que podría ser devastador en un bosque. Satisfecha, usó Flea una vez más, para ir en dirección a la aldea. Mientras tanto, su desviación quemó ávidamente el árbol que había incendiado. En su camino, ella comenzó algunos otros incendios. Después de un rato, finalmente encontró al lugar. No fue tan difícil, había un árbol con un gran agujero, probablemente se derrumbó cuando Gaius lo golpeó. Buscando un poco, encontró lo que buscaba. La bolsa de agarre estaba tendida en el suelo, un poco sucia. Ella felizmente se cambió de ropa, dándole la bienvenida a la sensación de que la tela reemplazaba el saco áspero que tenía antes. Por supuesto, esas eran ropas normales, no encantadas en absoluto. Y ella no tenía su bastón. Pero al menos, recuperó algunos fragmentos de su dignidad, y una poción curativa la ayudó con las heridas en la espalda y la pierna. Cuando ella miró hacia el bosque, ya no estaba tan oscuro. Ahora, un fuego ardiente quemó la madera y el calor secó rápidamente el aire húmedo que estaba antes. Ella estaba satisfecha. Ella ya no estaba impotente.
Canturreando una canción alegre, sacó una bolsa de la bolsa y la colgó en su cinturón. Ella colocó algunas pociones de maná en el interior. Volviendo a la bolsa, finalmente buscó el artículo más importante. Era un pergamino de mensaje para informar directamente a Ramtel de su descubrimiento de la guarida de vampiros. Tan pronto el hechizo de mensaje se activó, el descubrimiento de una guarida de pteromorfos comenzó a darse paso entre los informes del reino hechicero. Pasarían algún rato antes de que se organizara un equipo de aventureros o incluso no muertos que asaltara la mina. Después de todo, no se trataba de habitantes nativos de Nazarit, por lo que el rescate de los dos aventureros carecía de prioridad en los asuntos del reino hechicero. Conforme los minutos avanzaban, el fuego seguía descontrolándose, con cada minuto más convulso, lo que hizo dudar a Selene de esperar los refuerzos. Finalmente la madera comenzó a ser devorada sin piedad por las llamas de forma frenética. Un hechizo de viento evitó que el humo la sofocara, y un hechizo de agua la protegió del calor. Un ogro en llamas corrió frente a ella, agitando sus brazos alrededor, tratando de apagar el fuego que ya había convertido su carne en patatas fritas, pero era demasiado tarde. La bestia era demasiado grande para evitar las llamas, y él corriendo solo empeoró la situación. Observando con satisfacción los resultados de sus acciones, Selene se decidió a volver hacia la mina de los vampiros, mientras el ogro caía y rugía de dolor hasta que él murió. El fuego nos ha mantenido calientes, manteniendo alejada la temporada de la tormenta. Selene nunca fue una fanática religiosa. Había cosas misteriosas por ahí que ella no podía explicar, como por ejemplo el inimaginable poder del rey hechicero, por lo que creía en un dios. Pero ella no favoreció a ningún dios. Tal vez el rey hechicero era el verdadero dios. Tal vez los 6 dioses de la teocracia habían sido los verdaderos dioses, o tal vez algún antiguo dios adorado por los dragones había sido el verdadero dios antes de que los dioses o demonios de la humanidad vinieran al mundo para castigar a los dragones por los pecados de su propia era. Por lo tanto, ella creía en un dios, pero no en uno en particular. Los pensamientos teológicos se desvanecieron, para ser reemplazado por la realidad de su situación. Selene era una maga poderosa, pero incluso ella no podía ir sola contra todo un clan de vampiros, eso habría sido un suicidio. Tampoco podía esperar indefinidamente a que llegaran refuerzos. Podría ser demasiado tarde para sus compañeros, cuando un segundo equipo de aventureros o los temibles no muertos llegaran a su rescate. Su plan por ahora sería usar la confusión creada por el fuego para colarse en las cuevas, salvar a Armand y Gaius, y recuperar su equipo de ser posible. Parte 54. Mientras se acercaba a la ubicación de las cuevas, se agachó, tratando de escuchar. Aparte del rugido del fuego, podía oír débiles gritos. Fue algo bueno. Eso significaba que los vampiros estaban ocupados actualmente por algo más que buscarla. Caminó en dirección a las voces, tratando de ser lo más sigilosa posible. Mirando desde detrás de una roca, los vio, tirando cubos de agua a los árboles en llamas. Dada la desesperanza de su acto, estaba claro que se estaban desesperando. El único que hacía algo útil era alargar la mano y usar magia para producir una gran cantidad de agua. Él parecía ser efectivo, porque ella ya podía ver 5 o más árboles húmedos, con el agua aún goteando al suelo. Selene necesitaba tanto tiempo como fuera posible, por lo que necesitaba el mago vampiro concentrado en el fuego. Centrándose, recogió el maná en el aire y lanzó martillo de aire. El maná manipuló al aire alrededor para golpear fuertemente un árbol en llamas, haciendo temblar sus ramas. El árbol comenzó a inclinarse, y las raíces crujieron bajo el peso. Pero el sonido del incendio forestal era demasiado fuerte, y el mago vampiro no reaccionó. Ella repitió el hechizo y él solo tuvo tiempo de girar la cabeza y decir que, antes de que el árbol cayera y lo aplastara: «Maldita sea. Volvamos a las cuevas. No podemos apagar este fuego. No tenemos otra opción». Asintiendo el uno con el otro, los vampiros restantes regresaron corriendo al único lugar seguro que conocían: las cuevas. Los siguió hasta que llegaron a la mina y estudió la entrada. No estaba vigilado, y las vías férreas se extendían unos pocos metros fuera, probablemente para los vagones de carga. Al ver esto, ella tuvo una idea: ciertos metales pueden conducir la electricidad. Ese era un hecho que era bien conocido por cualquier mago educado. Y el hierro era uno de sus metales. Las razones aún estaban siendo investigadas por los estudiosos, pero eso era algo que a Selene no le importaba en este momento. Caminó hasta las vías del tren y apoyó la mano en el metal ligeramente caliente. Sobrecarga. Cadena de rayo. La sobrecarga fue un conjuro que duplicó el consumo inicial de maná de un hechizo, pero permitió al usuario verter más maná en él y ajustar la potencia de salida de un hechizo. Esa fue la primera vez que usó tanto maná para un solo hechizo, y los resultados fueron impactantes.
Atraído por el metal, la descarga eléctrica recorrió las vías, hasta que alcanzó a los vampiros, que descansaban a unas pocas decenas de metros de profundidad dentro de la cueva. Obedeciendo a la voluntad del lanzador, el hechizo saltó al vampiro más cercano, a otro, y así sucesivamente hasta que se disipó. Normalmente, un hechizo básico de relámpagos de cadena saltaría hasta 3 o 4 seres vivos antes de disiparse, y causaría un daño decente. Pero Selene se había convertido en una experta en el control de la electromancia durante su formación como aventurera del reino hechicero. Incluso anteriormente en su vieja vida ella había formado parte de un equipo de aventureros adamantita. El daño fue devastador para los vampiros. El hechizo hirió a 13 vampiros antes de disiparse, y los paralizó. Para los oponentes desprevenidos, fue una gran sorpresa. Más de la mitad del grupo se paralizó, y no tenían idea de cómo sucedió eso. Lo que parecía un mago enloquecido llegó corriendo a través de la entrada de la cueva, e inmediatamente golpeó a uno de los 6 que quedaban en la cabeza con una roca pesada, derribándolo. Los 5 dejaron de defenderse, pero fueron sorprendidos. El primero apenas desenfundó su espada, antes de que un saco de fuego alcanzara su cara, y derritiera la piel y los músculos debajo. El segundo ya estaba tratando de correr hacia ella, pero los cuerpos de sus aliados paralizados lo frenaron y una bola de fuego explotó justo en su pecho, haciéndolo pedazos. La onda expansiva de la explosión arrojó al tercer y cuarto vampiro al suelo. El quinto ya estaba bastante cerca cuando Selene echó corriente llameante y lo transformó en una antorcha viviente. Perdió la empuñadura de la espada, y le extrañó al brazo por el pelo como si se cayera. Luego redirigió la corriente de fuego hacia los vampiros que se estaban levantando, neutralizándolos también. Luego, agarró una espada en el suelo y mató a los vampiros paralizados uno por uno. No pudieron murmurar ningún sonido. Sus músculos simplemente se negaron a moverse, no pudieron hacer nada más que mirar con horror mientras la mujer mataba metódicamente a sus compañeros vampiros. Cuando ella sacó la espada del último vampiro paralizado, Selene suspiró y se secó el sudor de la frente. Ella tomó una gran apuesta. El hechizo inicial le había costado una buena parte de su maná, y ganó contra los 6 vampiros restantes solo gracias al elemento sorpresa. Por supuesto, podría haberlos atravesado con magia más poderosa, pero solo le quedaban 2 pociones de maná. Si su maná se agotara antes de salvar a Gaius y a Armand, estaría prácticamente indefensa. Caminó más profundamente en la cueva, agarrando la espada que había saqueado con una mano sudorosa. Ella no era una guerrera, y en su anterior vida como aventurera adamantita nunca entrenó con una espada, pero como parte de su formación como aventurera del reino hechicero, era requisito que aprendiera un dominio básico con armas de todo tipo para responder en casos extremos como el de este momento. Aún así ella solo sabía cómo pelear adecuadamente con un bastón, y la espada probablemente sería inútil contra un oponente entrenado. Aún así, tener dominio elemental de una espada, de cualquier tipo de arma, la tranquilizó enormemente. Pero parecía que la suerte estaba de su lado. Supuestamente los vampiros no pensaban que alguien los atacaría ahora, porque la seguridad era muy relajada. Ella se encontró con un solo guardia que sostenía una espada corta, bloqueando su visión. Ella simplemente lo hizo tropezar, y luego hundió la espada justo en la parte de atrás de su cuello mientras trataba de levantarse. Caminando más profundo, finalmente llegó a la zona de espera. Justo como ella esperaba, todos los esclavos estaban apáticos, y silenciosamente esperaban en sus celdas. Algunos levantaron la cabeza para mirarla, pero eso era todo. Miró frenéticamente dentro de cada celda, hasta que encontró a uno de los hombres que estaba buscando. Armand yacía en su celda, rodeado por un charco escarlata. En pánico, Selene inmediatamente agarró la puerta de metal e intentó abrirla, pero como se esperaba, no se movió. Sin siquiera pensar en las consecuencias, lanzó calor abrasador sobre el metal, haciendo que se derrita en cuestión de segundos. Cuando se hizo un agujero lo suficientemente grande como para que ella la atravesara, corrió dentro de la celda, rezando a todos los dioses por el bienestar de Armand. Ella se arrodilló a su lado y trató de despertarlo. Él no se movió. Ella le habló, rogándole que se despertara. Él no respondió. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Ella lo agarró por los hombros, sacudiéndolo, tratando de provocar cualquier reacción. Temerosa de perder a un compañero de su nuevo grupo de aventureros en vano, el cadáver se mantuvo desesperadamente flácido. Recordó sus lecciones de primeros auxilios en su formación como aventurera del reino hechicero. Cada parte de su ser estaba enfocada en tratar de encontrar una prueba de vida. Y si ella no estuviera enfocada como lo estaba en este momento, lo habría perdido. Cuando ella puso su oído en su pecho, lo sintió levantarse. Mínimo e irregularmente, pero se movió. Sus ojos se cierran.
sus músculos inactivos, pero todavía respiraba. Rápidamente, ella sacó una poción de salud violeta y la vertió sobre él. Era menos efectivo que beberlo, pero el poder sanador de la poción exclusiva del reino hechicero era tan grande que era difícil percibir la diferencia. Irónicamente, debido a la condición de Armand, en caso de que bebiera, podía ahogarse, lo que irónicamente lo mataría. Tosió y lentamente abrió los ojos. Lágrimas cálidas cayeron de sus ojos, y ella lo abrazó con fuerza. No entendió realmente lo que estaba sucediendo, pero el enano disfrutó del abrazo de la sensual lanzadora mágica y simplemente la dejó. Sus brazos eran tan débiles que luchó por levantar la mano y acariciarle la nuca. Se quedaron así por un momento. Y gracias al efecto de la poción, Armand finalmente encontró la fuerza para moverse en una posición sentada, apoyado contra una pared. No tenemos tiempo para quedarnos aquí. Todavía no he encontrado a Gaius Y. Armand se fijó en sus ojos, y la intensidad dentro de ellos la sorprendió. Intentó hablar, pero no salieron palabras reconocibles. Después de algunos intentos de hablar en broma, transmitió con éxito lo que quería decir. Agua. No he bebido ninguna cosa. Droga. La última vez que bebí, antes de que vengamos al pueblo, al igual que hace unas horas, lanzó crear agua. Armand bebió ávidamente del pequeño riachuelo que salía de su palma abierta, y finalmente se sintió vivo después de lo que pareció una eternidad. Su fuerza acababa de volver al completo a causa de la poción curativa, pese a toda la sangre que había perdido. Pero en este momento, no podían permitirse esperar. Gaius todavía estaba en peligro. Selene le entregó al enano la espada que había saqueado. Armand necesitaba una forma de defenderse, y sería mucho más útil para él que en sus manos menos entrenadas. ¿Sabes a dónde llevaron a Gaius? No lo he encontrado todavía, ni equipo. Se tomó un momento para reorganizar sus recuerdos fragmentados del día anterior, pero nada en particular le vino a la mente. No, sé que tienen otra prisión, supongo que ahí fue donde te encarcelaron, pero si él no estaba allí, no tengo ni idea. Deberíamos buscarlo entre los vampiros que viven. Parte 55. Asintiendo ante la sugerencia de su compañero, Selene salió de la celda por el agujero que había cortado, mientras que Armand la siguió con un gruñido doloroso. Al salir, agarró una de las barras de metal que cayó al suelo. Era más corto y más pesado que su ballesta habitual, pero sin duda sería mejor que una espada con la que nunca había entrenado. Una vez hecho esto, buscar a Gaius era más fácil decirlo que hacerlo. Ninguno de los dos sabía el diseño de la zona. Registraron la cueva en la que se encontraban durante algún tiempo, pero no encontraron nada interesante. Más áreas de espera, una pequeña cocina que probablemente se usó para cocinar alimentos para los prisioneros, un almacén lleno de comida. Ambos se estaban poniendo nerviosos a medida que pasaba el tiempo, cuando finalmente apareció una posible pista. Eso no puede estar bien. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Viste eso en la entrada? 19 de nosotros, asesinados incluso antes de que tuvieran la oportunidad de pedir ayuda. Hay un equipo de aventureros merodeando por el lugar, y solo nos envían grupos de 2. Cuando salían del área de almacenamiento, escucharon una voz haciendo eco en los silenciosos pasillos. Selene sonrió cuando se dio cuenta de a quién temían. Bueno, no podemos hacer nada, ¿verdad? Además, Malik es un tirano, pero es fuerte. Te habrían matado en el acto si hubieras desobedecido la orden. Y lo único que tenemos que hacer es encontrar los intrusos, no luchen contra ellos, así que cálmense. Un segundo vampiro habló, y el primero gruñó en un tono incómodo. Los 2 aventureros se apresuraron a regresar en silencio dentro del área de almacenamiento, y se escondieron detrás de unas cajas llenas de vegetales. Si un grupo de aventureros vivía en la guarida de un monstruo, uno debería tener cuidado. Los aventureros eran personas especializadas en matar monstruos. Después de todo, tenían una gran cantidad de habilidades y armas para resolver cualquier situación. El hecho de que los vampiros patrullaran tranquilamente el lugar, a pesar de las grandes pérdidas, mostró al orgullo que era común entre los poderosos. Este orgullo fue también una de las armas del aventurero, subestimado por los enemigos de la humanidad. Por supuesto, con la ayuda de la magia de Selene, podrían haberlos eliminado fácilmente. Pero si mataban a la patrulla, incluso si se hacían en silencio, los demás notarían su desaparición. Selene echó silenciosamente burbuja de aire. Normalmente, este hechizo sería usado por magos que querían ir bajo el agua para protegerse de gases dañinos, pero en esa situación, el hechizo evitaría que su olor corporal fuera olido por el lobo de ojos rojos que patrullaba con los guardias. Escucharon los pasos haciendo eco, poco a poco acercándose. Y los pasos se detuvieron. El corazón de Selene perdió un latido, y Armand apretó con fuerza la espada.
Nada, excepto el lobo que oía ruidosamente la puerta, se oía. Entonces, arañó la puerta con sus patas. Ese es el almacenamiento de alimentos, probablemente se siente atraído por la carne. El primer vampiro silbó. Vamos Marcus, te daré un gusto cuando estemos de vuelta en el dormitorio, pero ahora no es el momento de comer. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Sí, eres el buen chico. Incluso si ella no podía ver la escena, Selene la imaginó. Y fue surrealista, por decirlo menos. Un monstruo peligroso como un vampiro, acariciar a un lobo en la cabeza y hablarle como si una mujer hablara con un bebé. El lobo moviendo su cola hacia la izquierda y hacia la derecha, feliz de recibir la atención de su amo. Y el segundo vampiro, probablemente ya acostumbrado a este comportamiento, puso los ojos en blanco. Unos instantes después, uno de los guardias habló. Oye, ¿qué crees que encontraremos cuando abramos esa puerta? Malik quiso que cavaran las bolsas de carne, pero nunca dijo por qué, ¿verdad? Bueno, el mago de sangre no puede leer lo que está escrito en la puerta, así que supongo que podría ser una ruina antes de los 8 reyes de la codicia. No parece ser del imperio, ni de una nación más joven también. Aparentemente, los vampiros cavaron la mina no por los minerales, sino por una ruina que de alguna manera descubrieron. No era importante para la situación de Selene y Armand, pero ella guardaba esa información en un rincón de su mente, por si acaso. Recordar que las bolsas de carne estaban trabajando medio sed. Deberíamos ir a la zona de alimentación después de la patrulla. Es triste que Malik se haya guardado ese aventurero para sí mismo, porque debo admitir que tenía un aspecto sabroso. Me gustan malas mujeres. Ah, la dulce sangre de una sacerdotisa, y su llanto, era incluso mejor saber que estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Lástima que su así llamado Dios nunca acudió en su ayuda. El segundo vampiro se echó a reír, y se reanudaron la patrulla. Aún desconfiando de los posibles guardias, susurró Armand, es malo. Están utilizando a Gaius como una fuente de sangre, y él está en manos de su líder. Por ahora, creo que deberíamos seguirlos. Selene estuvo de acuerdo. No sabían dónde estaba el campo de alimentación, y buscarlo llevaría demasiado tiempo. Bajo el disfraz de burbuja de aire, invisibilidad y silencio, siguieron a la patrulla. Mantener 3 hechizos durante un periodo prolongado de tiempo debería haber sido difícil, incluso para un mago experimentado, pero Selene siempre tuvo una regeneración de maná más rápida que los otros magos. Algunos dijeron que era un talento. A pesar de los hechizos que los ocultaban, tenían que tener cuidado. No podían ser olidos. No podían ser vistos o escuchados, pero todo lo que necesitó fue un vampiro entrenado lo suficiente como un ladrón o un asesino para detectarlos. Y todavía existía este mago de sangre que potencialmente podía ver a través de sus hechizos. Los guardias que han estado siguiendo finalmente llegaron a lo que parecía ser su destino. Después de salir de la mina, llegaron a una cueva más grande. Pero llamarlo una cueva estaría mal. Todas las paredes fueron talladas por expertos con hermosos grabados, 4 pilares colocados uniformemente sobre la estructura, y fueron esculpidos para parecerse a guerreros. Todo hecho de mármol blanco, con gemas incrustadas colocadas con buen gusto. El lugar inspiró un sentimiento general de lo sagrado. En ese lugar de aspecto sagrado, los vampiros parecían completamente fuera de lugar. Selene y Armand se sorprendieron por lo que vieron frente a ellos, y casi chocaron contra algunos vampiros que caminaban hacia las minas de donde provenían. Evitando justo a tiempo, recordaron la urgencia de la situación y miraron más seriamente hacia la habitación. Eran 4 salidas. Uno conducía a las minas de donde venían. Uno conducía a un túnel que conducía a otro lado, a la izquierda. Uno no era un túnel, sino una abertura cerrada con una cortina, lo suficientemente grande como para dejar pasar a un solo humano, custodiado por un vampiro que sostenía una alabarda, a la derecha. Y la última, frente a ellos, era una enorme puerta, la mitad de grande que la puerta de Ramtel, hecha de piedra blanca. A sus pies, las formas humanoides levantaron picos y trataron de excavar, pero dado que la puerta ni siquiera estaba rayada después de todo este tiempo, probablemente nunca se romperían por la fuerza. Detrás de los esclavos, un vampiro vestido con una túnica escarlata sostenía un libro en una mano, una pluma en la otra y miraba intensamente los grabados en la puerta, intentando traducirlos. Cerca del techo, Selene reconoció las esferas de luz. Selene los señaló con el dedo y le dio un golpecito a Armand en el hombro. Ambos pensaron lo mismo. El mago de sangre. Alrededor de la sala, varios vampiros hablaron, caminaron e hicieron lo que tenían que hacer. En la esquina superior izquierda, los humanos estaban atados a troncos de madera como garrapatas, algunos vampiros se aferraron a ellos y chuparon su sangre, disfrutando de sus gritos de desesperación.
La escena asquerosa hizo su mueca, por lo que se centró en el resto de la habitación. A su izquierda, otra esquina estaba dedicada a muebles, mesas cubiertas de papel y libros, e incluso una pequeña estación de alquimia. Y en medio de la habitación, un altar con corrientes rojas de sangre que fluye de un cuerpo humano recién ejecutado. Mientras había numerosos vampiros caminando, hablando entre ellos, cargando cajas o simplemente patrullando, ambos podían caminar sin tocar a nadie si caminaban con cuidado. Con simples movimientos de manos, Selene le dijo a Armand que se mantuviera cerca de ella, y caminaron hacia la puerta cerrada con una cortina. Para Selene, quien estaba acostumbrada a los efectos de la magia, era una caminata normal y segura, pero no para Armand. Armand caminaba con suma confianza, pero aún así, incluso con esa confianza, fue difícil. Todas esas criaturas sedientas de sangre caminando, algunas miraron a través de ellas, pero no pudo evitar sentir como estas miradas a través de la magia, y lo apuñaló. Probablemente era su propia mente jugando trucos, pero sintió como la luz brillaba en los afilados caninos de los monstruos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron frente a la cortina. El guardia que sostenía la alabarda parecía aburrido de su ingenio, y bostezó perezosamente. Por supuesto no podían simplemente abrir la cortina y entrar. Y no podían simplemente esperar aquí una ocasión para entrar. En cualquier momento, el mago de la sangre podía sentir que algo era fuerte, o simplemente ser descubierto por un simple golpe de mala suerte. Usando una táctica simple conocida por cualquier niño, Selene arrojó una gota de agua helada al final de un dedo y la dejó caer sobre la nuca del vampiro. Incluso con su sentido embotado por su estado de no muerto, la sensación de frío lo sorprendió, y miró al techo, tratando de determinar de dónde provenía. El dúo humano entró silenciosamente mientras miraba hacia arriba. En contraste con la habitación anterior llena de actividad, ahora estaban en un largo pasillo vacío, hecho de la misma piedra grabada en blanco. Había dos salidas. Una puerta en la pared izquierda, y una al final del pasillo. La puerta de la izquierda se parecía más a una puerta de la cárcel, hecha de madera y reforzada con partes metálicas. En la parte superior, una pequeña escotilla podría abrirse para mirar dentro. Caminaron hacia allá y, mientras Serena buscaba posibles oponentes, Armand abrió la escotilla. No había luz en el interior y, por lo tanto, no podía ver bien, pero una forma vagamente humana se podía distinguir en las sombras. «Gaius, ¿eres tú?» Bajo la presión, Armand había olvidado que todavía estaban bajo el hechizo silencio. Irina dejó de alimentar el hechizo y le indicó a Armand que repitiera la pregunta. La forma se levantó lentamente, y avanzó hacia adelante. Reconociendo el rostro cuando se acercó, Armand sonrió. Pero de repente, su sonrisa fue reemplazada por una expresión de asombro. Parte 56. No. No es Gaius. Ya no. Ni siquiera un humano. Soy un monstruo. Selene, alarmada por lo que escuchó, empujó a Armand a un lado y miró también. Su rostro se iluminó, ella los vio, esas características. Una piel pálida. Ojos rojos. Y largos caninos que sobresalen de la boca, hechos para perforar. Gaius se había convertido en un vampiro. Selene se quedó allí por un momento, pensando en cómo reaccionar. Cuando me convertí en un aventurero del reino hechicero me hice un juramento. Siempre protegería a mis compañeros, incluso al precio de mi vida. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo proteger a aquellos a quienes prometí proteger, incluso a mi familia en el reino hechicero? ¿Cuándo tengo que luchar? ¿Este impulso de hundir mis dientes en tu piel y beber tu sangre? Dime, Selene. Ella sonrió. Su expresión no era de una compañera de aventuras. No. Su rostro ahora era uno de un querido amigo. Ella pasó un brazo por la escotilla y le puso una mano en la mejilla. Gaius. Ha pasado muy poco tiempo desde que nos conocemos, pero en este poco tiempo te has convertido en uno de mis amigos más queridos. Nunca te abandonaría ni te consideraría un monstruo. ¿Cómo podría yo pensar en ti de esa manera cuando ambos somos ciudadanos del reino hechicero donde no hay distinciones de razas? Elegiste pasar incontables horas conmigo, no por orden de otra persona, sino por tu propia voluntad. Ahora déjame salvar tu vida. Vendrás con nosotros. Puso una mano sobre la de ella. El calor que sentía contrastaba mucho con su piel ahora fría, y lo enojaba. Estaba enojado con los vampiros, porque lo convirtieron en lo que es. Estaba enojado porque los compañeros que se suponía que debía proteger fueron los que lo salvaron, 2 veces ahora. Pero más que nada, estaba enojado consigo mismo. ¿Cómo pudo haber pensado por un momento que su mejor amiga lo abandonaría? ¿Cómo pudo haber creído que el vampiro, Malik, que lo alimentó de mentiras para romper su moral? Toda la desesperación en su corazón fue reemplazada por una mezcla de ira fría y sentimiento cálido al pensar en sus camaradas, Selene y Armand.
Sí, soy un aventurero del reino hechicero, y no permitiré que una mera condición vampírica me aleje de mi juramento ahora. Vamos, todavía tenemos que encontrar nuestro equipo y partir. Necesitamos resolver nuestras cosas. Ambos aceptaron lo que ella dijo. De vuelta en el pasillo, estaban nuevamente frente a la cortina. Selene estaba pensando en una manera de pasar nuevamente de nuevo inadvertida, cuando se escuchó el sonido exacto que no quería escuchar. Pensando en escapar, ¿verdad? Sabía que volverías por tu camarada. A mí. Era una voz áspera, que resumaba malicia y oscuridad. El supuesto Malik, jefe del clan de vampiros aquí, uno de los discípulos resucitados de la reina vampira hace pocos meses, había predicho el intento de escape y los había descubierto. Su grito atrajo la atención de los monstruos afuera, y se escuchó una gran conmoción. Sin siquiera volverse en la dirección del jefe del clan, Selene reaccionó rápidamente. ¡Corre! Martillo de aire. La fuerza del hechizo de Selene envió al guardia que estaba a punto de entrar a volar, junto con la cortina. Como ya no tenía sentido el sigilo, dejó de alimentar burbuja de aire, silencio e invisibilidad. Afuera, la situación parecía sombría. Todos los vampiros habían sido preparados para un ataque repentino, y una pared de lanzas y espadas saludó al equipo de aventureros. Ella se sorprendió de sus números. Por un momento se arrepintió de su imprudencia al volver sola a la guarida de los vampiros en lugar de esperar refuerzos. Alrededor de 20 vampiros lo rodeaban en este momento, y más de ellos llegaron por los túneles. Gaius agarró la alabarda que el guardia sostenía previamente. Incluso sin su armadura y sus armas habituales, se había entrenado con todo tipo de armas en su formación como verdadero aventurero y además tenía sus artes marciales. Y él quería venganza. Fuera. Por aquí. Terremoto. El arte marcial debería haberlos hecho caer a todos. Pero debido al material resistente con el que se construyó la habitación, solo se tambalearon. Pero eso fue suficiente para que el aventurero barriera a todos los vampiros frente a él con otro arte marcial, Magma Slash. Una delgada línea de fuego en la hoja, el golpe cortó por la mitad de los enemigos, e hizo que los otros retrocedieran unos pocos pasos. Pero Gaius estaba básicamente solo. A través de la abertura el grupo intentó escapar de los acólitos vampiros. Selene no podía apoyarlos por detrás, ya que lanzaba hechizos desesperadamente para repeler al mago de sangre Malik, el líder de vampiros por detrás. No sabían la distribución del túnel, y las posibilidades de encontrar una salida por casualidad eran extremadamente bajas, dada la estructura similar a un laberinto. Aún así corrieron desesperadamente en el primer acceso a la vista intentando recordar el camino que habían seguido previamente. El vampiro de sangre Malik se disponía a permitirle correr algunos segundos a sus presas, solo para cortar finalmente sus esperanzas de escapar en un asalto repentino haciéndolo sufrir por la desesperación. Una alegre sonrisa maligna se formó en su rostro, pero en ese momento, una serie de aullidos infernales se escucharon proviniendo de los túneles. Los vampiros acólitos estaban desconcertados por el sonido repentino. Incluso el propio Malik, que como vampiro tenía unos sentidos bastante afinados, fue sorprendido por los misteriosos aullidos. En la desesperación por huir, el grupo de aventureros ignoró los aullidos creyendo que provenían de los vampiros. No se percataron que ninguno de los acólitos había corrido en su persecución, incluido el vampiro de sangre. Pasarían varios minutos corriendo por los túneles, intentando recordar el camino de retorno hasta que finalmente los enemigos aparecieron frente a ellos cortándoles el paso. Quedaron rodeados completamente y ninguna oportunidad de escapar. Eran sirvientes del vampiro de sangre zombificados. Sus mandíbulas se abrían extrañamente, casi como si estuvieran a punto de desprenderse. La piel blancuzca tenía un aire de putrefacción. Sus ojos eran asquerosamente amarillento, como si fueran pústulas a punto de reventar. Luego de unos pocos segundos de suspenso en el que los aventureros quedaron paralizados por la vista de sus adversarios, los zombies se abrieron en su formación, dándole paso a un no muerto que lideraba a los zombies. Se trataba de un Lynch no muerto, muy similar a los funcionarios públicos en el reino hechicero, y en efecto era un sirviente del ejército del reino hechicero. Algunos minutos antes, cuando finalmente las llamas en el bosque comenzaban a menguar, más por haber consumido los árboles que lo alimentaban que por los esfuerzos en apagar el incendio, un pequeño ejército de esqueletos vivientes había rodeado el lugar. Comandado por un teniente de la cripta, el contingente de zombies y caballeros de la muerte había llegado con la orden de subyugar a los vampiros bajo el mando del rey hechicero. Tan pronto la noticia de la guarida de los vampiros había escalado los escalones de información del reino hechicero hasta llegar a manos del mismísimo rey.
Ainzo Algon, suponiendo la posibilidad de que los vampiros poseyeran información relevante de los siglos anteriores, no dejó escapar la oportunidad e inmediatamente dio la orden a Shaltear Blockfallen de capturar a todos los vampiros y someterlos para interrogarlos con la esperanza de obtener información de los eventos pasados del Nuevo Mundo que pudiera ser usada en beneficio de Nazarick. Shaltear acudió feliz a cumplir la misión encomendada por su maestro. Jamás se habría imaginado que lo que encontrarían en esa guarida sería tan interesante para Ainzo Algon que la colmaría de felicitaciones por su excelente trabajo. Y todas esas felicitaciones en parte al proyecto de usar a los gusanos humanos para servir a los propósitos de Nazarick. Cuando pensaba en cómo Ainzo Algon estaba usando de forma tan eficiente a los débiles humanos, Shaltear sintió escalofríos por la insoldable inteligencia de su maestro en la gestión de esos casi inútiles recursos que eran los aventureros del reino hechicero. Parte 58. Los dulces sueños están hechos de felicidad. Las pesadillas están hechas de horrores. Sin embargo, para algunos, es difícil distinguir la vida real y los sueños. Tal era la situación actual de Gaius. Había experimentado horrores al final de un vampiro, quien lo torturó tanto física como mentalmente. No estaba tan lejos de su punto de ruptura cuando Selene y Armand lo sacaron de esta situación precaria. Finalmente había encontrado su verdadera vocación, seguir a Selene a los confines del mundo. Ella había hablado las palabras correctas y había actuado las acciones correctas para despertar esa vocación. Tal vez fue toda una manipulación de parte de la seductora lanzadora mágica para obtener un perleal, pero él no creía que ella haría esto, y se sintió satisfecho. Sintió dicha. No estaba seguro de si el corazón de un no muerto era capaz de sentir amor, pero esa parecía ser la realidad. Luego de haber sido evacuados de la guarida de los vampiros por las fuerzas del reino hechicero, la condición de Armand había mejorado de regreso en un edificio de sanación de la capital. Todo lo que necesitaba era descanso. A juzgar por los colores que ya habían regresado a su piel, se confirmó que su sangre se había regenerado. Después de asegurarse Selene como líder de su equipo de que no aparecieran características de vampiro en el joven enano, se volvió hacia Gaius. Quería hablar, pero no podía encontrar las palabras. Tal tema para una conversación no se puede abordar a la ligera. Al verla luchar, el aventurero entendió lo que quería decir. No te preocupes, está bien. Me convertí en un vampiro, pero no había nada que pudieras haber hecho. Él ya me había convertido en uno cuando me desperté después de que nos capturaron. Ya era demasiado tarde. Ella tocó alrededor de un golpe de pelo, no segura de sí misma. ¿Estás seguro de que está bien, como dices? Estoy seguro de que el rey hechicero, que ha vivido probablemente durante siglos, tiene una solución. Puede que tenga razón, pero ahora que lo pienso, en realidad no es como que este cambio en mi naturaleza sea de todo mala. Después de todo, como me dijiste en aquel lugar, somos ciudadanos del reino hechicero, no es como que aquí fuera algo desafortunado vivir como vampiro. Ella lo miró con una expresión de sorpresa. Él había dicho un buen punto. Bueno, es posible que esta nueva condición me haga más poderoso en el combate. Si vamos a seguir de aventuras, quizá te venga bien tener a un poderoso amigo vampiro, ¿no crees? Es ciertamente tentador, pero ¿qué pasará con el resto de tus conocidos y tu familia? Estaría bien para ellos verte convertido en un vampiro. Bueno, yo llegué aquí hace algunos trayendo a mi familia después del primer torneo de artes marciales. Gané uno de los primeros 48 lugares, ¿sabes? No es como que hayamos tenido vecinos en esta ciudad de muchos años atrás y la mayoría de mis amistades aquí son compañeros del gremio de aventureros, por lo que no debería ser mucho problema para mis conocidos del gremio. En cuanto a mi familia, lo cierto es que la casa ya nos queda algo pequeña y había estado pensando mudarme para vivir solo hace algún tiempo. Mis hermanos ya están mayores, algunos ya trabajan como aprendices de algún oficio, por lo que ya no dependen tanto de mí como lo tuvimos que hacer antes, cuando éramos campesinos del reino Reestrice. Lo que Gaius quería decir en ese momento es que no le importaba la idea de tener una casa propia para vivir en pareja y se esforzaría en conquistar a Selene para que lo eligiera como pareja. Como vampiro sería un problema tener hijos, pero dado los peligros de la vida de aventureros, seguramente sería más atractivo tener por pareja un invencible aventurero vampiro en lugar de un inútil pero fértil aventurero humano que continuamente necesitaba ser rescatado. Creo que estoy mejor en esta condición. Y puedo protegernos mejor a los dos, que aún no salgamos a una próxima aventura. No necesito descansar, puedo ver en la oscuridad y mis heridas sanar por sí mismas. Un sentimiento agridulce se podía distinguir en su voz. ¿Pero qué hay de tus hermanos?
Se mantuvo en la posición que tenía antes de la pregunta, y mirándola con una cara alegre le respondió: mi familia está consciente de que mi único sueño en la vida ha sido convertirme en un verdadero aventurero. Mi condición como vampiro, estoy seguro que no les importara si controlaba sus necesidades vampíricas, podría funcionar, pero había un gran y sí. No, él no estaba mejor en esta condición. Claro, había ventajas para las condiciones de lucha, pero él todavía quería ser un humano. Sí, los humanos son débiles. No tienen pieles difíciles, colmillos, garras, y no viven mucho tiempo. Pero eso es lo que les da fuerza. Mientras que un monstruo puede descansar en su guarida y no hacer nada, los humanos construirán muros más resistentes, armas más poderosas y armaduras más duras, hasta que puedan derrotar al monstruo que pensó que su fuerza natural podría vencer a sus enemigos. Gaius no quería perder su humanidad. Ese impulso para mejorar constantemente. Sintió una mezcla de emociones: ira, autodepreciación, dolor y mucho más. Yo, no sé. En el fondo, quiero creer que no estarán asustados, pero, ¿cómo? Soy un vampiro, un enemigo de la humanidad. Soy el monstruo que fue derrotado al final de libros infantiles, y la princesa se salva. Selene estaba triste por él. No tenía familia, sus padres habían sido asesinados por la extinta teocracia muchos años atrás, no podía imaginar cómo se sentiría ser temida por sus propios familiares. Entonces, ¿qué te parece? Una vez que salgamos de aquí, iremos al gremio y pediremos al guardián del gremio, el comandante Ansach, que nos consiga una audiencia con el rey hechicero. Dependiendo del precio, podríamos aceptar. Bajó la cabeza. Una cosa era los regalos que el rey hechicero había otorgado para financiar a los aventureros del gremio nacional, para evitar que murieran en el cumplimiento de las misiones. Pero sabía perfectamente que el precio para convertirlo de nuevo en humano sería muy caro. Se sintió entusiasta por sus intenciones y avergonzado por su propio egoísmo. Después de un momento de incómodo silencio, escuchó un bofetón ahogado. Un poco mejor, se levantó y leyó los grabados en las paredes para pasar el rato. Gaius se quedó sentado, pensando en su familia. Pasaron algunos minutos, y finalmente Armand recobró la conciencia. La lanzadora de hechizo lo saludó con una sonrisa, y Gaius miró desde su posición sentado hacia la escena. ¿Cómo te sientes?, preguntó el enano. Un poco de frío, pero aparte de eso estoy bien. Al cabo de un rato, alguien llamó educadamente a la puerta. Si todos ustedes están despiertos, un representante del rey hechicero los solicita para que rindan una declaración completa de su aventura. Parte 59. Más tarde, en el interior de la gran tumba de Nazarick. Con eso concluyó mi informe, Lord Ainz. Demiurge movía la cola ansiosamente al momento que le explicaba a Ainz algo sobre un ejército de hombres bestia que se aproximaban desde el norte a invadir el reino Restici. Naturalmente estaba seguro que esta invasión había sido parte de los planes de su maestro. Después de todo, previamente Ainz ya les había ordenado buscar algo parecido a dicho ejército después de la aparición de los hombres lobo, una invasión de hombres bestia provenientes de la República de los Dragones, lo que debían de investigar a lo largo de toda la frontera de Restice, y sin embargo eso no era lo que mal emocionaba a su maestro. El descubrimiento de unas ruinas que aparentemente eran de la época dorada de los dragones sería un descubrimiento más emocionante que informar a su maestro que Xavier era muy curioso acerca de esa magia nativa del Nuevo Mundo. Luego de derrotar a los vampiros, incluyendo al vampiro de sangre Malik, Shalterar había llevado a todos los prisioneros a Nazarick, donde a base de tortura habían sido obligados a confesar todos sus conocimientos. Malik era solo el seguidor de un rey vampiro más poderoso, pero la información que habían obtenido del maltrecho vampiro era suficiente para localizar a los otros vampiros de su aquelarre. ¿Cuál será la siguiente parte de su plan para conquistar a los dragones, Lord Ainz? La pregunta de Demiurge sacó a Ainz de sus pensamientos. Era necesario darle una respuesta y ya había pasado mucho tiempo en silencio. Naturalmente no había ningún plan para conquistar la República de los Dragones, pero durante todo el tiempo Ainz se había mantenido leyendo todos los informes que Demiurge le había entregado sobre los movimientos de los dragones, por lo que poseía suficiente información para improvisar un plan de acción. Más aún, incluso tenía completo conocimiento del mapa de la fortaleza de los dragones, el castillo de viento, un castillo que Ainz quería conquistar para Nazarick, pero que hasta entonces no había ninguna excusa para hacerse con su control, salvo que ensuciara la imagen del reino hechicero como un país agresor. Tiempo atrás, la aventurera Rigrit había invadido la morada de Fluder en la capital de Armentar. Ahí la anciana aventurera había encontrado, descritos en papel, algunos hechizos de nigromancia de Fluder había dejado a la vista de forma descuidada. Para suerte de Ainz, las cosas ocurrieron de tal forma que Rigrit terminó siendo atrapada por las fuerzas de Ainz algo aún antes de que lograra alertar a otros de su descubrimiento, y luego de hacerle un lavado de cerebro, la anciana aventurera se había convertido en un recurso en los planes de Nazarick.
Ese anciano había sido uno de los 13 héroes legendarios que vencieron a los reyes demonios y conocía bastante bien al castillo de Argenteuil. También poseía información interesante como la ubicación de algunos NPCs que habían llegado al Nuevo Mundo en un anterior advenimiento, incluso la sorpresa de que la niña Village del grupo de Rosas Azules, que en realidad era el mítico vampiro de este mundo Landfall, era información aprovechable para obligar a ese grupo de aventureros adamantitas de que se unieran al reino hechicero en un futuro, y con eso traer más fama al reino de los hechiceros por parte de la humanidad. Haciendo toda esa información a un lado, a Ayn le interesaba en este momento también saber más acerca de las ruinas recién descubiertas, pero debía de concentrarse en las prioridades demonios. Ya pasé demasiado tiempo pensando, ¿qué debería decirle? Bueno, como ves de mi urge todo va de acuerdo al plan, los dragones finalmente ya han movido sus fichas y tenemos un casus belli para hacernos con el control de ese castillo que llevo bastante tiempo deseando. Mandaremos a algunos aventureros a asistir al reino de Restice. También quiero que movilices a muchos de los no muertos que tenemos desplegados en el Ramtel. Quiero dar la imagen de que usaremos el ejército de muertos desplegados en el Ramtel como nuestras fuerzas principales para asaltar ese castillo y de paso provocar al enemigo para que piense que el Ramtel será un blanco fácil e incitar al enemigo a atacar directamente nuestro territorio. Aunque no creo que los dragones sean tan imprudentes, quizá consigamos que el enemigo cometa algún error creyendo que esos esqueletos serán nuestra fuerza principal. Podremos aprovechar este enfrentamiento para probar algunas otras armas de nuestro reino. Veamos, los dragones bajo mi poder podrían ser muy útiles para asistir en la defensa de Restice. Organiza un escuadrón de dragones para que intervenga en caso de que el ejército real sea superado. ¿Qué más? Las cabras bebés. Aunque el hechizo de invocación era solo temporal, afortunadamente se repitió lo que descubrí con los caballeros de la muerte, a usar esos 70.000 cadáveres reales para la invocación del hechizo de supernivel. Esas invocaciones resultaron ser permanentes, no tienen mucha fuerza de ataque, pero sin lugar a dudas, será mucho más económico usarlas en lugar de tener que activar a Gargantúa. Sí, mi señor, se hará como usted me indica. Muy bien, por último, ¿qué crees que sería un buen regalo a Shaltear por su buen trabajo? Y por favor no digas que servirme es el único regalo que requieren mis sirvientes. La falta de ambición en ustedes es algo que entristecería a mis compañeros que los crearon.